Lo que pasa en esta historia te dejará en shock, porque nadie espera que una hija y su esposo maltraten a la mujer que les dio todo, porque nadie cree que Dios pueda responder con un caballo, y porque a veces los animales sienten más que los propios humanos. Esta no es solo una historia de dolor, es una prueba de que el cielo sí responde, y cuando lo hace, lo cambia todo. Quédate hasta el final, porque lo que este caballo hizo por una abuelita maltratada, no lo vas a poder olvidar nunca. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una tarde calurosa en San Jacinto, ese pueblito perdido entre las montañas de Michoacán, donde el sol parece no tener prisa en marcharse y la tierra huele a maíz y silencio. El cielo brillaba sin una sola nube, y el canto seco de los grillos se mezclaba con el chirrido de las llantas oxidadas de una carretilla que doña Elena empujaba por el patio de su casa. Doña Elena Ramírez era de esas mujeres que la vida va moldeando con ternura y cicatrices. Su piel, morena clara, estaba surcada de arrugas que contaban historias de risas, llantos y paciencia. Su cabello blanco como las flores de nardo lo llevaba recogido en una trenza gruesa, apretada con un listón viejo. Vestía una blusa de manta con bordados hechos a mano, una falda larga color vino y un delantal con flores descoloridas. Medía poco más de 1,5 metros y su cuerpo encorvado cargaba con dignidad os anos e as lembranzas. Mientras barría el patio, murmuraba en voz baja: «Señor, dame fuerza un día más. Tú ves todo, ¿verdad? Tú ves esa casita de piedras rústicas, con techo de lámina y ventanas sin vidrio. Antes rebosaba de libros y alegría. Hace muchos años, cuando Elena aún daba clases en la escuelita del pueblo, ese mismo patio estaba lleno de niños, repitiendo vocales y soltando carcajadas. Era conocida por todos como la maestra de la paz, por su voz suave y su carácter firme, pero lleno de compasión. Pero ahora ya nadie pasaba a saludarla, y no porque no la quisieran. Lo que pasaba era que su hija, Alma, había cambiado todo. Alma Morales, su única hija, había vuelto de la ciudad hacía 5 años, después de que su esposo Rubén perdiera el empleo en una fábrica de autopartes. Se instalaron en la casa de Elena con la promesa de cuidarla, pero con el tiempo, la dulzura se fue diluyendo hasta desaparecer. Alma tenía 42 años, cabello lacio teñido de negro azulado, cejas delgadas y marcadas y unos ojos grandes color miel que antes miraban con ternura, ahora solo con juicio. Su cuerpo era robusto, sus pasos fuertes y su voz siempre molesta. «¡Apúrate, mamá!», gritó desde dentro de la casa. «¿No ves que ya va a llegar Rubén y todo está hecho un mugrero?». Elena bajó la cabeza, respiró profundo y siguió barriendo con lentitud. Le dolían las piernas. Los huesos le crujían cada vez que hacía fuerza, pero no se quejaba, no por miedo, sino porque no quería darles un motivo más. Rubén, su yerno, era un hombre alto, moreno oscuro, con barba descuidada y siempre una gorra sucia en la cabeza. Tenía los ojos chiquitos, casi siempre entrecerrados, como si todo le molestara. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras dolían más que un golpe. Había algo en su presencia que helaba el ambiente, como si trajera una nube gris consigo. Aquel día, Rubén llegó temprano. Abrió la reja de golpe y tiró su mochila en el suelo del patio. Elena, con los hombros tensos, se volteó con una sonrisa tímida. «Buenas tardes, mijo. ¿Cómo estuvo el trabajo?». Él no contestó, solo gruñó. Caminó hacia la cocina, pateó la cubeta que estaba en su camino y murmuró: «Otra vez esta vieja deja todo tirado». Elena apretó la escoba. Sus manos temblaban. Quería decir algo, pero su voz se le atoraba en la garganta. Desde hacía meses, cada palabra que salía de su boca era como echarle leña al fuego. Mejor callar, mejor orar por dentro. Esa noche, mientras cenaban, Elena sirvió los frijoles que había cocinado con cuidado.
Los puso en los platos de barro y dejó un poco de queso fresco al centro de la mesa. Alma, con cara de fastidio, probó una cucharada y soltó. ¿Qué es esto? Está salado, mamá. ¿Ya ni eso puedes hacer bien? Perdón, hija. Quizás se me pasó la mano con la sal. Rubén empujó el plato con fuerza y se levantó. Ya no sirves para nada, vieja. Nomás estorbas. Elena bajó la mirada. El silencio pesó. Alma no dijo nada más. Solo tomó su celular y empezó a reírse viendo videos. Rubén salió al patio a fumar. Más tarde, cuando todos dormían, Elena caminó descalza hasta la parte trasera de la casa, donde había una pequeña imagen de San Francisco hecha con ladrillos viejos. Se arrodilló con dificultad y con las manos juntas susurró: Señor, no me olvides. Tú ves todo. Tú sabes lo que callo. No me dejes sola, Padre, no me dejes. Una lágrima cayó sobre la tierra seca. La luna iluminaba apenas el corral vacío, donde ya no había gallinas ni plantas, solo silencio y el eco de una fe que no se apagaba. Lo que Elena no sabía es que desde ese mismo instante algo ya se estaba moviendo, algo o alguien, porque cuando el corazón de un inocente clama con tanto fervor, el cielo responde. No siempre como uno espera, pero siempre a tiempo. Y esa noche, justo a la orilla del monte, un relincho rompió el aire. Un caballo marrón, de ojos encendidos, caminaba entre la maleza como si supiera exactamente a dónde iba, como si una fuerza mayor lo estuviera guiando. Y en San Jacinto, el milagro ya había comenzado. Eran las 2 de la tarde y el calor apretaba como si el sol se hubiera sentado justo encima del techo de lámina. Dentro de la casa de piedras rústicas, el aire se sentía denso, como si algo invisible estuviera empujando hacia abajo los hombros de quienes vivían ahí. La cocina olía a tortillas quemadas y a enojo contenido. Doña Elena, con su delantal manchado de frijol y su trenza ya medio deshecha por el sudor, trataba de mantener el silencio. Caminaba descalza por la sala, con una jarra de agua en las manos, cuando su hija Alma la interceptó justo frente al comedor. «¿Otra vez se te cayó el vaso, mamá?», gritó Alma, con los ojos encendidos y los brazos cruzados. Elena se detuvo en seco. El vaso roto seguía ahí, en el piso de cemento, donde se le había escurrido una hora antes. Había intentado recogerlo, pero su rodilla derecha no le respondía. «Perdóname, hija. Iba a recogerlo, pero me dolió la pierna. Ahorita lo limpio». Alma bufó con fuerza, chasqueando la lengua. «Siempre tienes una excusa». «Siempre. Ya ni en eso sirves». Rubén, que estaba en la mecedora junto a la ventana, levantó la vista del celular. Frunció el ceño y se levantó despacio, como si cada paso pesara el doble por el calor o por la rabia. «¿Qué pasa ahora?», preguntó con tono seco. «Tu suegrita dejó el vaso tirado desde la mañana», dijo Alma, alzando la voz y señalando a Elena como si fuera una niña traviesa. «¿Que por qué le duele la pierna? Por favor». Elena bajó los ojos, tragó saliva. Quiso hablar, pero Rubén ya estaba frente a ella. «¿Tú crees que esto es un hotel o qué? Comida gratis, techo gratis, ¿y no puedes ni barrer bien?» «Yo sí hago las cosas, Rubén, lo intento», susurró ella. «No me hables bajito», gritó él. «No eres muda». Y entonces, sin más aviso, su mano empujó con fuerza el hombro encorvado de Elena, haciéndola tambalearse hacia atrás. El vaso que traía en las manos cayó al suelo y se estrelló con un sonido que pareció partir el alma en 1000 pedazos. El golpe no fue fuerte, no la tiró, pero fue suficiente para dejarla paralizada, no por el dolor físico, sino por la humillación, por ese tipo de violencia que no siempre deja moretones, pero que va rompiendo por dentro. «Ya basta, Rubén», alcanzó a decir Alma, pero no con preocupación, sino con hastío. «Déjala. Si se cae y se rompe la cadera, luego nosotros somos los que tenemos que llevarla al hospital». Elena recogió los pedazos del vaso en silencio, con las manos temblorosas. No soltó ni una lágrima, pero por dentro se estaba deshaciendo. La tarde cayó como plomo. Nadie volvió a hablar. Rubén se encerró en su cuarto. Alma salió a comprar cigarros. Y Elena,
Con un trapo húmedo, limpió el suelo de rodillas, mientras murmuraba sin voz, «Señor, ayúdame». Horas después, la casa se sumió en un silencio espeso. La luz del foco amarillo colgando del techo lanzaba sombras largas sobre las paredes. Elena preparaba la cena, arroz blanco y un par de huevos revueltos. Partió los platos sin hacer ruido, como lo hacía desde hacía años, como quien no quiere molestar ni siquiera con el sonido de una cuchara. Mientras Rubén y Alma comían, ella se quedó de pie, en la esquina de la cocina, con un vaso de agua en las manos. Esperaba a que terminaran, porque ya sabía que si se sentaba a la mesa sin permiso, Rubén se enojaba. «¿Y tú no vas a comer?», preguntó Alma sin mirarla. «Después, hija. No tengo hambre», dijo Elena, apretando el vaso con ambas manos. Rubén soltó una carcajada seca. «Claro, no tiene hambre, ni fuerzas, ni cerebro, ni nada. Es un estorbo que camina». Elena cerró los ojos, contó hasta 10 en su mente y, como cada noche, cuando la casa ya dormía, se arrastró hasta la parte trasera, donde una banquita de madera la esperaba bajo la sombra de un árbol de ciruelo. Se sentó con dificultad. El aire olía a tierra caliente y a hojas secas. Miró al cielo, donde la luna se asomaba tímida entre nubes. Y entonces, con la voz más bajita del mundo, dijo, «Señor, tú ves todo. Tú sabes que no miento. Tú sabes que yo no hice nada malo. Yo solo les di mi casa, mi comida, mi cariño, y me tratan como si fuera un mueble viejo». Una lágrima le resbaló por la mejilla y cayó sobre su rebozo. «Tú ves, ¿verdad? Dime que sí. Dime que no estoy sola». A lo lejos, un sonido leve la sacó de sus pensamientos. Un crujido entre los árboles, un paso, algo arrastrando ramas. Elena se levantó con esfuerzo. Miró hacia la barda trasera, donde el monte se unía con el patio. No vio nada, pero algo dentro de ella sintió un pequeño escalofrío. No de miedo, sino de esperanza. Esa noche, mientras regresaba a su cama, sintió algo diferente. No podía explicarlo. Era como si una presencia cálida la hubiera envuelto sin tocarla, como si por fin su oración hubiera sido escuchada. Se acostó despacio, abrazando su almohada como si fuera un recuerdo. Y mientras los gritos de una serie sonaban desde la sala donde Rubén dormía con el televisor encendido, Elena cerró los ojos y volvió a repetir, como un suspiro sagrado, «Tú ves, Señor, tú ves todo». Y en algún rincón del monte, más allá de lo que sus ojos podían alcanzar, un par de ojos intensos, color ámbar profundo, se abrieron en medio de la oscuridad. Ojos de un animal que no tenía nombre ni dueño, pero que había sido llamado por algo más alto, por una voz que no todos pueden oír. Apenas comenzaba. Era aún de madrugada cuando los primeros rayos pálidos comenzaban a pintarse sobre los cerros de San Jacinto. El silencio se sentía distinto. No era el mismo silencio duro del mediodía, sino uno suave, casi sagrado, como si todo el pueblo estuviera sosteniendo la respiración por algo que todavía no entendía. En el cuarto pequeño del fondo, doña Elena se levantó despacito de su cama de madera. El rechinido de los resortes viejos fue lo único que rompió la quietud. Sus pies descalzos tocaron el suelo frío de cemento y se estremeció un poquito. Se envolvió el rebozo sobre los hombros huesudos y caminó hacia la puerta trasera con pasos lentos, medidos, como si ya supiera que ese momento era solo entre ella y Dios. Cruzó el pasillo, deteniéndose apenas para no hacer ruido. No quería despertar a nadie. Sabía que Rubén se ponía furioso si la oía deambular a esas horas. Decía que era una loca que hablaba con paredes, que si se la llevaban al manicomio hasta les daría gusto, pero ella no hablaba con paredes, hablaba con el cielo, con su creador, con el único que nunca le había fallado. Abrió la puerta del patio trasero y salió. El aire era fresco, limpio, con aroma a tierra mojada por el rocío. El cielo estaba cubierto de estrellas y la luna, aunque delgadita, colgaba justo encima del árbol de ciruelo.
En ese rincón del patio, donde antes había plantas de ruda, albahaca y romero, ahora solo quedaban unos matorrales secos y un par de ladrillos apilados que alguna vez fueron parte de un altar. Elena se arrodilló con cuidado, sosteniéndose en una piedra chata para no perder el equilibrio. Cerró los ojos, juntó las manos y empezó a hablar en voz bajita, con una ternura que no tenía edad. Padre mío, aquí estoy otra vez. No te vengo a pedir nada, solo quiero que me sigas oyendo, porque si no te hablo, siento que me muero por dentro. Se detuvo, tomó aire y soltó el llanto, uno calladito, contenido, pero profundo, de esos que salen desde el alma. A veces me pregunto si estás ahí, porque aquí nadie me ve. Me vuelvo invisible, Señor. En esta casa ya no soy mamá, ni abuela, ni maestra. Soy una carga, un estorbo, una boca que molesta. El viento movió las hojas del ciruelo como un susurro, como si respondiera. ¿Te acuerdas cuando tenía mi salón? Cuando los niños me traían flores y me decían, gracias, maestra. Yo los miraba a los ojos y sentía que mi vida tenía sentido. Y ahora ni siquiera puedo romper un vaso sin que me griten. Las lágrimas se mezclaban con la tierra. Elena no se limpiaba. Dejó que salieran todas como si fueran parte de la misma oración. No me quejo, Señor. Tú sabes que no. Solo quiero que no te olvides de mí, que me mires tantito, que me abraces aunque sea en sueños. No me dejes sola, te lo ruego. Y ahí, en ese pedacito de mundo, bajo ese cielo ancho y estrellado, una mujer rota seguía hablando con su Dios, sin saber que su voz no se perdía, que no era eco, que no se quedaba atrapada entre ramas, porque cuando alguien clama con fe verdadera, el cielo escucha. Justo en ese momento, a lo lejos, algo se movió entre los árboles, un crujido leve, apenas perceptible. Elena volteó la cabeza, pero no vio nada. Solo oscuridad. Sin embargo, sintió algo, un escalofrío suave en la nuca, como si alguien la estuviera mirando, pero no con maldad, sino con ternura. ¿Eres tú?, susurró con los ojos húmedos. No hubo respuesta, solo el canto de un grillo y un soplo de viento más frío de lo normal. Elena volvió a cerrar los ojos. Terminó su oración con una frase que repetía cada noche como una contraseña sagrada. Tú ves todo, Señor, tú ves todo. Se levantó con lentitud, apoyándose en su rodilla buena, y regresó a la casa. Nadie se había despertado, todo seguía igual, por fuera, pero por dentro algo había cambiado, una semilla de esperanza se había sembrado, y en el monte, entre las sombras, un par de ojos seguían fijos en la casa, grandes, profundos, atentos. El caballo de pelaje marrón oscuro, fuerte y reluciente, respiraba con fuerza desde lo alto de una lomita. No tenía silla, no tenía marca, no venía de ningún rancho cercano, simplemente apareció. Nadie lo había guiado hasta ahí, nadie lo había llamado, pero él había llegado, con un propósito que ni siquiera él entendía, pero que su espíritu sí sentía. El cielo ya había escuchado. Y había respondido, era un amanecer distinto en San Jacinto. El aire olía a humedad, a monte mojado, como si la tierra entera hubiera llorado durante la noche. El cielo todavía tenía tonos azul profundo, y los gallos apenas comenzaban a cantar su primera ronda, como si anunciaran que algo nuevo se acercaba. Doña Elena se despertó antes de que el sol cruzara las montañas. El cuerpo le dolía como siempre. Rodillas que crujían, espalda que ardía, brazos dormidos por tanto esfuerzo, pero esa mañana se levantó más ligera, como si su oración de la noche anterior no se hubiera perdido en el aire, sino que hubiera encontrado destino. Se peinó su trenza con esmero, se puso su blusa bordada favorita, una azul con flores blancas, y salió al patio para prender el anafre y preparar el café. Al abrir la puerta de la cocina, se detuvo en seco. Ahí, de pie frente a la reja de madera que separaba el patio de la vereda del monte, estaba un caballo, un animal enorme, de pelaje marrón oscuro, con una mancha blanca en el pecho, que parecía dibujar una cruz irregular.
Tenía las crines largas, alborotadas por el viento, y los ojos, Dios mío, esos ojos, eran grandes, intensos, casi humanos, como si no mirara, sino que leyera el alma. Elena se quedó congelada, no por miedo, sino por sorpresa. Llevaba años sin ver un caballo tan cerca, desde que su esposo, don Julián, el único hombre que la trató con ternura, había muerto. Ningún animal de ese tamaño se había acercado a su casa. «¡Santo Dios!», susurró, apretando el rebozo contra su pecho. «¿Y tú de dónde saliste?». El caballo la miraba sin moverse. Respiraba con fuerza, como si hubiera trotado por kilómetros. Sus patas estaban llenas de lodo seco y un par de ramas colgaban enredadas en su cola, pero no parecía perdido. No parecía asustado, parecía enviado. Elena se acercó despacito sin saber muy bien por qué. Abrió la reja sin hacer ruido y dio un par de pasos hacia él. «¿Estás herido?», preguntó con voz temblorosa. El caballo no retrocedió. Al contrario, dio un paso hacia ella. Sus ojos brillaban con el reflejo tenue del amanecer. Había algo en esa mirada que la hizo sentir chiquita, como si el animal supiera todo lo que ella había vivido, todo lo que había callado, todo lo que había aguantado. «Ay, señor», dijo Elena, sintiendo que el corazón le latía distinto. «¿Será que tú me estás escuchando de verdad?». Se estiró despacito, con la mano temblorosa, y rozó el hocico del caballo. El animal cerró los ojos y suspiró como si encontrara alivio en ese toque, y entonces Elena también cerró los suyos. Sintió una paz que hacía décadas no sentía. «Te voy a llamar Esperanza», dijo con una sonrisa apenas visible, «porque eso es lo que me diste esta mañana. Esperanza». En ese momento se escuchó la voz áspera de Rubén desde adentro de la casa. «¿Qué estás haciendo afuera tan temprano, vieja loca?». Elena se volteó con el alma en los talones. Entró corriendo y cerró la puerta del patio, como si tuviera que esconder un secreto sagrado. «Nada, mijo, solo estaba viendo el clima». Rubén la miró con esos ojos cansados de siempre y gruñó: «Haz el desayuno ya y recoge la sala que está hecha un asco». Elena asintió. Mientras preparaba los huevos y calentaba las tortillas, su mente seguía allá afuera, con ese animal de mirada sabia. A cada minuto se preguntaba si habría sido un sueño, si el caballo seguiría ahí o si ya habría desaparecido entre los árboles. Pero su corazón le decía que no, que él seguía esperando. Cuando Rubén y Alma salieron rumbo al centro del pueblo, Elena aprovechó. Corrió al patio con la rapidez que sus piernas cansadas le permitieron. Abrió la reja y ahí estaba él, como si nunca se hubiera movido, como si supiera que debía quedarse. «¿Tienes hambre?», le preguntó con dulzura. «Te guardé un poco de zanahoria y cáscaras de manzana». Le extendió la cubeta de plástico y el caballo comió con calma, como si aceptara su cuidado sin reservas. Elena se sentó en una piedra cercana sin dejar de observarlo. «No sabes lo que significas para mí, Esperanza. No sé si alguien te perdió o si Dios te mandó, pero aquí estás, y no me siento sola por primera vez en mucho, mucho tiempo». A lo lejos, un par de vecinos pasaban por la vereda y se detenían al ver la escena. «¿Ese caballo de dónde salió, doña Elena?», preguntó don Pancho, un viejito que vendía elotes. «No sé, don Pancho, solo apareció, pero no se quiere ir. Pues tenga cuidado, porque esos animales grandes luego se alteran, no sea que le haga daño». «No creo que él pueda hacerle daño a nadie», respondió ella, acariciando su lomo. «Tiene el alma buena». «Yo lo sé». Los vecinos se marcharon aún sorprendidos. Elena se quedó ahí un buen rato más, hablando con su nuevo amigo. Le contaba cosas como si le hablara a un nieto perdido, a un compañero de vida que había llegado tarde, pero justo a tiempo. Y así pasó ese día, y el siguiente, y el que vino después. Esperanza no se iba. Dormía en la sombra del árbol, comía lo que ella le ofrecía, y cada que Rubén o Alma salían al patio, él se ponía tenso, con las orejas paradas, como si supiera que ellos no eran buena compañía.
Rubén intentó espantarlo con palos. Alma gritaba que ese animal apestaba, pero el caballo no se movía, solo se alejaba un poco, sin correr, sin miedo, como si estuviera midiendo el momento exacto en que tendría que actuar. Elena lo miraba desde su cocina con ojos brillosos, porque en su corazón ya lo sabía. No era un caballo cualquiera, era un guardián, un enviado, una respuesta, un milagro con crines. El sol estaba en lo más alto, lanzando su luz amarilla y despiadada sobre los tejados de lámina de San Jacinto. El calor hacía que el aire se sintiera espeso, como si uno tuviera que empujarlo con el pecho para poder caminar. En la casa de piedras de doña Elena, todo parecía igual, pero algo profundo había cambiado, y no todos estaban contentos con ello. Esperanza, así le seguía llamando Elena al caballo marrón de ojos brillantes, se había quedado. Día tras día, el animal permanecía en el patio trasero, bajo la sombra del árbol de ciruelo, como si ese fuera su lugar desde siempre. No tenía amarre, no tenía dueño, pero tampoco necesitaba uno. Él sabía que su lugar estaba junto a esa mujer de pasos lentos y alma limpia. Elena despertaba con una sonrisa más suave. Preparaba su café mientras lo observaba desde la ventana de la cocina. A veces le hablaba bajito mientras cocinaba. Hoy soñé con Julián, Esperanza. Me dijo que no tuviera miedo, que ya falta poco para que todo cambie. Y el caballo, como si entendiera, parpadeaba despacito y giraba sus orejas hacia ella. Nunca hacía ruido, solo observaba, siempre atento, siempre cerca. Pero no todos veían esa conexión con buenos ojos. ¿Hasta cuándo vamos a tener que aguantar ese animal aquí?, gritó Alma una mañana, con el ceño fruncido y los brazos cruzados frente al pecho. «Ya huele feo y ensucia todo». Rubén, que acababa de regresar del centro del pueblo, con las botas llenas de lodo, lanzó una mirada rápida al patio. A ese caballo ya le agarró cariño la vieja. Pero se va a ir, hoy mismo si puedo. Elena escuchó todo desde la sala, donde doblaba ropa con cuidado. Sus manos se apretaron contra el delantal, pero no dijo nada. Ya sabía que cualquier palabra solo encendería más la furia de su hija y de su yerno, pero por dentro algo le ardía. No por el caballo, sino porque por primera vez en mucho tiempo alguien, aunque fuera un animal, estaba con ella. La miraba, la cuidaba. Esa misma tarde, Rubén salió al patio con un palo en la mano. Era grueso, de mezquite, con astillas en la punta. Se acercó al caballo con paso firme y voz seca. «Órale, animal, lárgate, no tienes nada que hacer aquí». Le levantó el palo, lo agitó, hizo ruido con una lámina vieja. Esperanza no se movió, solo lo miró. Con esos ojos tan profundos que por un segundo Rubén se sintió incómodo, como si el caballo pudiera ver más allá de su cara, como si pudiera leerle la culpa. «¿Qué me ves? ¡Muévete!», gritó, y dio un golpe al suelo cerca de sus patas. Entonces el caballo bufó con fuerza, un relincho grave, largo, que se sintió en el pecho. Se paró en dos patas por un instante y al caer sus pezuñas golpearon la tierra con fuerza. Rubén retrocedió un paso. Nunca antes había sentido que un animal lo desafiara así, pero más que miedo, sintió rabia. «¡Vieja bruja! ¡Ven a llevarte a tu bestia antes que lo corra a palos!», gritó hacia dentro de la casa. Elena salió corriendo como pudo, con el rebozo colgando de un hombro y el rostro pálido de susto. «¡No le pegues, Rubén, por favor! Entonces sácalo tú. Esto no es un establo». Esperanza se quedó quieto, como si supiera que tenía que contenerse. No movió ni una oreja. Solo respiraba fuerte, con las fosas nasales dilatadas. Sus ojos nunca se apartaron de Rubén, no por violencia, no por venganza, sino como si estuviera esperando, como si supiera que llegaría el momento, y que todavía no era ese. Elena se acercó al animal, acariciándolo con las manos temblorosas. «Tranquilo, Esperanza. Ya todo está bien». Pero ella sabía que no estaba bien. No lo había estado desde hace años. Solo que ahora, por primera vez, no se sentía completamente sola.
Esa noche, cuando el cielo se pintó de naranja y el calor bajó por fin, Elena salió al patio con una cubeta de agua fresca y un poco de pan duro. Se sentó frente al caballo y comenzó a hablarle como cada noche. «Tú los viste, ¿verdad? Tú estuviste ahí. Me defendiste sin tocar, solo con tu mirada. Eres más hombre que Rubén, más humano que Alma». El caballo se agachó un poco, como si entendiera el dolor detrás de cada palabra. «No sé por qué estás aquí, Esperanza, pero no quiero que te vayas. Me haces sentir viva otra vez. No sabes cuánto necesitaba eso». El viento sopló suave. Las estrellas comenzaban a salir una por una. Y en ese momento sagrado, doña Elena volvió a hacer lo único que le había sostenido durante todos esos años de injusticia. Oró. «Señor, gracias por mandarme un ángel con patas y relincho. No tiene alas, pero tiene corazón. No habla, pero me escucha. Y no tiene manos, pero me protege». Y el caballo se acostó a su lado, sobre la tierra tibia, como si quisiera decir: «No estás sola, aquí estoy, hasta el final». Desde entonces, algo cambió en el ambiente. Alma y Rubén comenzaron a tener pesadillas. Rubén despertaba sudando, diciendo que algo lo miraba desde el patio. Alma se sentía observada, incómoda, como si una presencia los vigilara, porque en realidad así era. Esperanza no dormía completamente. Sus ojos se abrían a cada ruido. Sus oídos captaban cada suspiro de dolor de Elena desde su cuarto, y cada que el mal se levantaba, él ya estaba de pie, como un centinela silencioso guiado por algo más alto, por una promesa del cielo, porque ya no era solo un caballo, era su guardián, era un mediodía de esos que pesan. El calor en San Jacinto no solo quemaba la piel, sino también el ánimo. El viento no se movía ni un poquito, y la tierra del patio de doña Elena estaba cuarteada, como si el sol la estuviera partiendo en pedazos. Las gallinas de los vecinos ni cacareaban, los perros dormían bajo cualquier sombra, todo estaba en pausa, menos el mal que crecía dentro de esa casa. Doña Elena caminaba arrastrando los pies desde la cocina hasta el lavadero. Traía en las manos una olla grande de aluminio, caliente por dentro y por fuera, llena de agua con jabón. Su rebozo se le escurría del hombro. Su falda ya tenía manchas de cloro y los mechones blancos le colgaban de la trenza floja. Estaba pálida, más de lo normal. Desde la noche anterior no había comido bien y sentía el cuerpo como si le pesara 1 tonelada, pero no podía detenerse. «Tengo que lavar, tengo que dejar todo limpio», se repetía en voz baja, más para sí que por costumbre. Pero en un mal paso, sus rodillas temblaron y la olla resbaló de sus manos. El agua enjabonada se derramó en el suelo y la olla cayó con un golpe seco, haciendo un escándalo que rebotó por todo el patio. «Ya valió», murmuró Elena poniéndose la mano en el pecho. «Señor, ayúdame». Desde la sala, Alma oyó el ruido y se levantó como si le hubieran picado con una aguja. «¿Qué hiciste ahora, mamá?», gritó con furia. Rubén, que dormitaba en la hamaca del corredor, también despertó alterado. «Siempre está haciendo desastres esta vieja», dijo mientras se levantaba, tronándose los dedos. Elena, con la espalda encorvada y las manos temblorosas, trató de recoger la olla, pero su cuerpo no le respondía. La vista se le nublaba. Apenas podía mantenerse de pie. «Fue un accidente, hija. Se me fue la fuerza. Siempre tienes una excusa». Alma cruzó el patio con pasos firmes, su rostro transformado por la rabia. «Siempre estás de inútil. Por favor, no me grites, me siento mal. No me hables». Y sin pensarlo, Alma le soltó un empujón con ambas manos al pecho. Doña Elena cayó al suelo como una hoja seca. Su cuerpo delgado golpeó la tierra dura, levantando un pequeño polvo que se mezcló con el sudor de su frente. Se quedó ahí, jadeando, mirando al cielo como si buscara una respuesta. «Alma, la tiraste», dijo Rubén, con una risa nerviosa que no escondía su desprecio. «No se va a levantar tan fácil, vas a ver», pero lo que ninguno de los dos sabía es que no estaban solos. Desde el otro lado del corral,
Esperanza observaba todo. El caballo marrón, de crines revueltas y ojos encendidos, había estado quieto desde la mañana. No había comido, no había movido una sola pata. Pero en el instante en que el cuerpo de Elena tocó el suelo, algo cambió en su interior. Sus orejas se movieron, su cuello se tensó. Y entonces, con un relincho agudo, desgarrador, se alzó en dos patas como nunca antes. Sus pezuñas golpearon el aire y luego la tierra con tanta fuerza que la casa misma pareció estremecerse. «¿Qué le pasa a ese animal?», gritó Rubén, retrocediendo con los ojos bien abiertos. «Nos va a atacar», dijo Alma, tratando de esconderse detrás de la pila de agua. El caballo bufaba con fuerza. Sus ojos estaban fijos en ellos. Caminó con firmeza hasta colocarse entre Elena y sus agresores. Su pecho subía y bajaba con furia contenida, como si supiera exactamente lo que debía hacer. No relinchaba por miedo, lo hacía por justicia. Elena seguía en el suelo, con lágrimas corriéndole por las mejillas, pero no por el dolor físico. Era otra cosa. Era como si ese sonido del caballo hubiera roto algo más que el silencio, como si su alma, por fin, hubiera sido defendida. «Esperanza», susurró con la voz entrecortada. «Dios te mandó». El caballo giró un poco la cabeza hacia ella, como si la escuchara, como si confirmara lo que ella ya sabía. Los vecinos, alertados por los gritos y el relincho, empezaron a salir de sus casas. Don Pancho, la señora Lupe, los hijos del carnicero, todos se asomaban por las bardas. «¿Qué está pasando?», preguntó uno. «El caballo de doña Elena está loco», gritó Alma desde dentro. Pero los ojos del pueblo no vieron un caballo loco. Vieron a una anciana en el suelo, llorando, con la ropa sucia y el rostro golpeado. Vieron a un animal protegiéndola, sin violencia, pero con toda su presencia. Y vieron a una hija y un yerno escondidos, temblando, no por miedo al caballo, sino por lo que estaba saliendo a la luz. Una señora mayor cruzó la calle y gritó: «¡Llamen a la patrulla! ¡Esto no puede seguir!». Y entonces, como si Esperanza supiera que su trabajo estaba hecho, bajó la cabeza y se acercó a Elena. Con ternura frotó su hocico contra su brazo y ella, con todas sus fuerzas, lo acarició. «Gracias, mi niño. Gracias, ángel mío». La policía llegó poco después. Los paramédicos también. Alma intentó explicar, llorar, justificar. Rubén se quedó callado como una piedra. Pero los testigos eran muchos, y lo que no dijeron los vecinos, lo dijo el caballo, con su presencia, con su silencio. Ese día, la oscuridad quiso ganar, pero Dios ya había enviado a su guardián, y no traía espada ni alas. Traía crines al viento y un corazón más noble que el de muchos humanos. El sol ya bajaba detrás de los cerros cuando el relincho de Esperanza siguió retumbando en el aire como un eco divino. No fue un simple sonido, fue un grito del alma. Fue el estruendo que rompió años de silencio. Las casas aledañas vibraron. Los árboles parecieron inclinarse y San Jacinto entero supo que algo fuera de lo común acababa de suceder. Doña Elena seguía en el suelo, pero esta vez no se sentía sola. La tierra bajo su espalda ardía, sí, pero había algo más caliente aún, una certeza profunda, como una llama sagrada que por fin se había encendido en su pecho. Esperanza, el caballo marrón de mirada eterna, no solo la había defendido, la había proclamado delante de todos, como si dijera: «Esta mujer no está olvidada, esta mujer es amada». Rubén seguía paralizado junto a la pila, su cara más blanca que la cal de las paredes. Por un momento intentó dar un paso hacia Elena, pero Esperanza resopló con fuerza, bajó la cabeza en señal de advertencia y clavó la mirada en él con tal intensidad que Rubén retrocedió como si hubiera visto un fantasma. «Ese animal está endemoniado», murmuró Alma, con la voz quebrada, abrazada a sí misma junto a la puerta de la cocina. Pero nadie le creyó, porque no era miedo lo que el pueblo sentía, era respeto, era asombro.
Era como si el cielo mismo hubiera mandado una señal que ya nadie podía ignorar. Los vecinos se habían aglomerado en la entrada de la casa. Don Pancho sostenía su sombrero contra el pecho. La señora Lupita traía las manos juntas, murmurando un Padre Nuestro. Hasta los niños, normalmente inquietos, estaban en completo silencio. Todos habían visto el mismo milagro, y entonces llegaron las patrullas. 2 oficiales descendieron del vehículo con cautela, alertados por los reportes de violencia familiar. Eran jóvenes, de mirada dura pero rostro humano. Uno de ellos, el agente Reyes, se acercó a los vecinos con tono firme. ¿Qué pasó aquí? Don Pancho fue el primero en hablar, con la voz firme a pesar de los años. La señora Elena fue agredida por su propia hija y el yerno, y el caballo, ese caballo la protegió. Todos lo vimos. El caballo, repitió el otro oficial confundido. Sí, señor. Ese animal es testigo y ángel. Y no se movió de su lado ni un segundo. Los policías caminaron hacia el patio. Al ver a Elena en el suelo, uno de ellos apuró el paso y se agachó junto a ella. Señora, ¿puede hablar? ¿Se encuentra consciente? Elena asintió con la cabeza. Sus labios temblaban, pero su voz salió clara, llena de dignidad. Sí, estoy viva, gracias a Dios, y gracias a él, dijo, señalando a Esperanza. El caballo se mantenía firme, con la cabeza alta y el pecho inflado. No relinchaba ya, solo observaba, como si estuviera esperando la orden divina para saber qué debía hacer ahora. Necesitamos una ambulancia aquí, dijo el oficial por radio. Y separen a los agresores. Vamos a tomar testimonios. Rubén intentó protestar, pero los vecinos no lo dejaron. Todos comenzaron a hablar al mismo tiempo, contando lo que habían visto, cómo Alma empujó a su madre, cómo Rubén gritaba y ofendía, cómo el caballo se interpuso como si fuera un soldado de luz. Ese caballo no vino por casualidad, dijo doña Lupita con los ojos llenos de lágrimas. Ese caballo vino del cielo. Elena fue colocada con cuidado en una camilla. Mientras los paramédicos la atendían, ella no dejaba de mirar a su compañero. Cuando los oficiales intentaron llevarse a Esperanza, pensando que era un caballo callejero, el animal relinchó con fuerza y se resistió. ¡No!, gritó Elena desde la camilla. ¡No lo toquen! ¡Él no va a irse! ¡Él me cuida! Él es mío, aunque no tenga papeles, aunque nadie lo entienda. Él es mi milagro. Los oficiales se miraron entre ellos y contra todo protocolo decidieron dejarlo ahí, porque en el fondo también lo habían sentido. También habían visto esa mirada que no era de bestia sino de ángel. Ya en la ambulancia, mientras la llevaban rumbo al hospital de San Lorenzo, Elena cerró los ojos y susurró: Gracias, Señor, porque sí veías, porque nunca fui invisible para ti. Y allá, en el patio polvoriento, Esperanza se echó junto a la reja. No huyó, no se alteró, solo esperó, como si supiera que su misión no había terminado, porque ese relincho no fue cualquier relincho. Fue un rugido del cielo, una voz sin palabras que vino a recordarle al mundo que donde la injusticia reina en silencio, Dios actúa con estruendo. El hospital de San Lorenzo quedaba a poco más de 30 minutos de San Jacinto, pero aquel trayecto en ambulancia se sintió como una vida entera. Doña Elena iba acostada, con una vía en la mano izquierda y una cobija gris tapándole hasta el pecho. Los paramédicos revisaban sus signos, anotaban datos, hacían preguntas. Ella respondía bajito, como siempre, pero con los ojos bien abiertos, atentos a todo. A pesar del dolor en las costillas y de la hinchazón en la cadera, que ya avisaba lo que más tarde sería una fractura leve, en el rostro de Elena no había miedo, había paz. Una calma extraña, como si en medio del caos por fin se sintiera segura. Sabía que esa no era una caída más. Esta vez no la iban a esconder debajo de la alfombra. Esta vez todo el pueblo había visto. Esta vez ya no estaba sola.
Cuando llegaron a urgencias, los doctores la recibieron con una rapidez que parecía milagro. Uno de ellos, el doctor Mendoza, un hombre alto, moreno claro, de lentes gruesos y voz pausada, se le acercó con respeto y le tocó el hombro con suavidad. «Señora Elena, va a estar bien. Vamos a cuidarla». Ella apenas alcanzó a sonreír. «Gracias, doctor, y gracias a Dios». Horas después, mientras le hacían radiografías y la estabilizaban, allá en San Jacinto, los oficiales terminaban de tomar los testimonios. Alma fue llevada a declarar bajo custodia. Rubén también. Ninguno de los dos dijo mucho. Intentaron negar, culpar a la edad de Elena, inventar un accidente. Pero las palabras no podían contra lo que decenas de ojos habían presenciado. Porque cuando la verdad se manifiesta con tanta fuerza, ya no se puede esconder. Los vecinos se quedaron afuera de la casa por horas. Algunos barrieron el patio, otros le llevaron agua a Esperanza, que seguía ahí, acostado frente al portón como un centinela. Nadie se atrevía a moverlo, nadie quería que se fuera. Don Pancho fue el primero en decirlo en voz alta. «Ese caballo no es de este mundo. No sé de dónde vino, pero sí sé que no vino solo. Lo mandó el cielo». Y muchos asintieron, porque lo sentían igual. Al día siguiente, la noticia ya se había regado por todo el pueblo y hasta por los municipios cercanos. «Caballo salva a su dueña de abuso familiar», decían algunos. «Un milagro en San Jacinto», titulaban otros. Gente de fuera comenzó a llegar solo para ver al animal, periodistas, curiosos, devotos, pero Esperanza no se movía, no se dejaba tocar, solo aceptaba la presencia de unos pocos, especialmente la de los niños. Mientras tanto, en el hospital, Elena se recuperaba. El doctor Mendoza la visitaba cada mañana. Le contaba cómo la gente hablaba de ella con admiración, cómo los enfermeros la llamaban la abuelita del caballo héroe. Pero había algo más. Un trabajador social se presentó en su cuarto con una carpeta de papeles. Era un hombre joven, de cabello rizado y actitud amable. Se sentó junto a su cama y le dijo: «Señora Helena, el DIF ha iniciado un proceso de protección para usted. Ya no regresará con su hija ni con su yerno. Y tenemos una buena noticia. Una familia de San Jacinto se ha ofrecido a cuidarla. Son vecinos suyos, gente de bien. Dicen que usted les enseñó a leer cuando eran pequeños y que ahora quieren devolverle ese cariño». Elena se llevó una mano al pecho. Sintió que el corazón se le hacía chiquito de tanta emoción. No dijo nada de inmediato. Solo cerró los ojos con fuerza y murmuró: «Gracias, Señor, porque tú dijiste, ya basta». Un par de días después, con ayuda de una silla de ruedas, volvió a San Jacinto, pero no a la misma casa. Alma y Rubén enfrentaban un proceso legal, y Elena, ella renacía. La familia que la acogió, los Mendoza Gutiérrez, vivía en una casa sencilla pero llena de plantas, con un jardincito al frente y una banca de madera bajo la sombra de un limón. Desde el primer día, la trataron como parte de la familia. Le acomodaron un cuarto con cortinas nuevas, colchas limpias y hasta un retrato de la Virgen de Guadalupe en la pared. Pero lo que más conmovió a Elena fue que, desde la ventana de ese cuarto, podía ver el corral donde Esperanza la esperaba. Porque sí, el caballo seguía ahí, no se había ido. La familia lo había aceptado sin condiciones. Le construyeron un pequeño techo de lámina y madera, le compraban forraje, y los niños del barrio venían a saludarlo todos los días. Pero él solo respondía cuando ella aparecía. La primera vez que lo vio después del hospital, Elena fue llevada en silla de ruedas hasta el portón. Esperanza levantó la cabeza, relinchó bajito y caminó hasta ella. Puso su hocico sobre sus piernas y ella, sin decir una sola palabra, apoyó su frente en su frente y lloró, no de dolor, sino de gratitud, porque después de todo, Dios sí la había visto y había dicho con firmeza: ya basta de gritos, ya basta de golpes,
Ya basta de soledad. Ahora era tiempo de justicia, de consuelo, de dignidad. Y para eso había mandado a su ángel con forma de caballo. Era una tarde tibia en San Jacinto. El cielo se había vestido de un azul sereno y el viento cargaba ese olor que solo aparece después de la lluvia, a tierra viva, a esperanza fresca. En el nuevo hogar de doña Elena, esa casita humilde pero llena de amor, el ambiente era tranquilo, como si el tiempo caminara despacito para que todo pudiera sanar sin prisa. Elena estaba sentada en una mecedora de madera bajo la sombra del árbol de limón del patio trasero. Llevaba un chal tejido sobre los hombros y la trenza bien hecha, como en los viejos tiempos. A su lado, una taza de té de manzanilla y un pan de elote que le había traído doña Lupita esa mañana. Los niños de la casa jugaban en silencio cerca del corral. No corrían ni gritaban, como si intuyeran que ahí vivía algo sagrado, porque ahí seguía él, Esperanza. De pie, majestuoso y silencioso, como un guardián que no necesitaba órdenes para saber a quién debía cuidar. Desde que Elena había salido del hospital, el caballo nunca se había apartado. Dormía cerca del patio, comía cuando ella comía y la seguía con la mirada cada vez que salía al jardín a tomar el sol. No hacía ruido, no pedía nada, solo estaba. Presente, leal. ¿Sabes?, dijo Elena en voz baja, mirando al animal como si él pudiera responder. La gente sigue preguntando por ti. Algunos quieren saber si tienes dueño, otros que si vienes de algún rancho. Hasta dijeron que podías ser entrenado de la policía o algo así. Pero nadie te reclama. Esperanza agitó la cola con suavidad, como si respondiera, no tengo más dueño que el deber. Yo tampoco sé de dónde viniste y no necesito saberlo. Solo sé que llegaste cuando más lo necesitaba, cuando ya me dolía hasta el alma. La mujer suspiró largo. Llevó la taza a los labios, pero no bebió. Se quedó mirando las hojas que bailaban con el viento. Después de tantos años de abuso, gritos, desprecio y soledad, lo que más le costaba ahora era el silencio. Un silencio bueno, lleno de paz. De esos que no te presionan ni te aplastan, de esos que te abrazan. A veces me da miedo, confesó. Miedo de que un día despiertes y ya no estés, de que hayas cumplido lo que viniste a hacer y decidas irte. Esperanza levantó la cabeza, dio 2 pasos hacia ella. Sus pezuñas golpearon la tierra suave y Elena sintió el corazón apretársele en el pecho. El caballo se detuvo frente a la reja, la miró directo a los ojos y bufó despacito, como si dijera, todavía no. ¿Ves?, sonrió. Yo sabía que me escuchas. Esa noche, después de cenar en familia y escuchar a los niños leerle pasajes de la Biblia como parte de su tarea, Elena se acostó temprano, pero el sueño no llegaba. Cerraba los ojos y solo pensaba en la noche en que cayó al suelo, en el dolor, en el rostro de Rubén lleno de desprecio, en la furia de Alma y en ese relincho, el relincho que había roto el infierno. ¿Por qué yo?, pensaba. ¿Por qué Dios me mandó ayuda a mí y no a tantas otras personas que también sufren? Y entonces entendió. No era que ella fuera más especial, era que Dios quería que alguien hablara, que alguien mostrara al mundo que Él sigue actuando, que no hay golpe ni grito que quede oculto, que cuando los humanos cierran los ojos, Él los abre más grandes, y que a veces el amor y la justicia llegan con crines y mirada profunda. Al día siguiente, algo inesperado sucedió. Temprano, antes que saliera el sol, los vecinos tocaron la puerta apresurados. ¡Doña Elena! ¡Doña Elena! ¡Su caballo! Elena salió con el corazón latiendo fuerte. Corrió como pudo hasta el corral. Y ahí, frente al árbol donde siempre descansaba, estaba Esperanza, de pie, quieto, con la mirada perdida hacia el horizonte. No estaba muerto, no estaba herido, solo quieto, como si su alma ya no perteneciera del todo a este mundo. «¿Qué pasa, mi niño?», dijo Elena, acercándose. «¿Te vas?». El caballo giró la cabeza, la miró una última vez y sin relinchar, sin moverse con prisa, dio media vuelta.
Caminó hacia el monte, por el mismo camino por donde había llegado meses atrás. Paso firme, sin voltear, sin despedidas. Los niños lloraron. Los vecinos quedaron en silencio, pero Elena no lloró. Apretó las manos sobre el pecho, respiró hondo y murmuró: «Gracias, Señor, gracias por prestármelo». Y así, sin una placa, sin homenajes ni estatuas, Esperanza desapareció del pueblo. Pero nadie lo olvidó, porque hay huellas que no se ven con los ojos, se sienten en el alma. Y cuando doña Elena, años después, se sentaba en esa misma mecedora bajo el árbol de limón, siempre dejaba un lugar vacío a su lado, no para quien quisiera visitarla, sino para quien nunca se fue del todo, porque hay milagros que no terminan cuando se marchan, solo cambian de forma. El cielo de San Jacinto estaba cubierto de nubes suaves esa mañana. No llovía, pero el aire tenía ese olor fresco que antecede a las lágrimas del cielo, como si incluso la naturaleza supiera que el alma de una mujer estaba cerrando un ciclo. No con rencor, no con rabia, sino con un amor tan profundo que solo quienes han sufrido en silencio pueden entender. Doña Elena despertó antes del canto del gallo. Ya no necesitaba despertador. Su cuerpo seguía acostumbrado a las jornadas largas, aunque ahora su rutina era otra. Se sentó despacito en la orilla de la cama, se acomodó la trenza con manos tranquilas y se envolvió en su rebozo gris. En ese cuarto pequeño, con paredes color durazno y una cruz de madera sobre la cabecera, había encontrado algo que no se compra ni se exige: paz. El nuevo hogar seguía siendo sencillo. La familia Mendoza Gutiérrez le ofrecía lo mejor que tenía: cariño honesto, comida caliente y compañía sin condiciones. Pero lo que más valoraba Elena era el respeto, ese que se demuestra en las miradas, en los silencios que no juzgan, en el modo en que le llevaban su tacita de café sin que ella lo pidiera. Ese respeto que no había conocido durante años bajo el mismo techo con su propia sangre. Caminó hasta el patio con pasos lentos pero firmes. Se sentó en su mecedora, la misma de siempre, y observó el árbol de limón que ya comenzaba a florear. Las hojas temblaban con el viento y el canto de los pájaros se colaba entre las ramas. A un costado, los niños jugaban a inventar historias con piedras, palitos y hojas secas. «Mamá Elena», dijo la más pequeña, una niña de 6 años de cabello rizado y ojos vivarachos, «hoy vamos a hacer una obra de teatro y tú vas a ser la reina buena». «¿Sí?». Elena rió, de esa forma bajita pero luminosa que le nacía desde el alma. «Está bien, reina, pero yo ya estoy viejita, ¿eh? Me tienen que poner un trono cómodo». Los niños aplaudieron como si de verdad fuera una reina, y lo era, una reina sobreviviente. Una mujer que había vivido en la oscuridad sin perder la luz que llevaba dentro. Cuando se quedaron jugando, Elena sacó del bolsillo de su delantal un cuaderno pequeño de tapas azules. No tenía dibujos, no tenía nombre, era simple, como ella. Lo abrió por la mitad y comenzó a escribir con su letra clara, redondita, como cuando enseñaba en la escuelita del pueblo. «Querido Dios, hoy no vengo a pedirte nada. Solo quiero darte las gracias. Gracias por darme el valor de seguir de pie. Gracias por demostrarme que no estaba sola, ni cuando me gritaban, ni cuando me empujaban, ni cuando mi corazón se rompía en pedacitos. Tú estabas ahí, y aunque nadie lo veía, tú lo veías todo». Le tembló un poco la mano. Respiró hondo. Siguió escribiendo. «A veces me pregunté por qué permitiste tanto dolor, pero ahora entiendo que tú no te fuiste nunca, que me acompañabas incluso en mi silencio, que me cuidabas incluso cuando no podía levantarme. Y cuando más te necesitaba, me mandaste a Esperanza». Las lágrimas comenzaron a caer, una por una, sobre la hoja. No sé de dónde vino ese caballo, no sé si era un ángel, si era un mensajero, si era solo un alma noble con 4 patas, pero sí sé que tú lo elegiste para mí, para salvarme, y no fue con relinchos lo que me salvó,
fue su presencia, fue saber que por primera vez en mucho tiempo alguien me miraba y no me juzgaba, me defendió sin palabras, como tú lo haces. Gracias por prestármelo, gracias por dejarlo llegar justo a tiempo. El viento acarició su rostro con dulzura, como si alguien invisible la abrazara desde dentro. Volvió a escribir, esta vez con menos temblor. Y gracias también por darme una nueva familia, por los niños que me dicen abuelita, por los desayunos sin gritos, por las noches sin miedo. Ya no tengo la casa de antes, ni la ropa de antes, ni los mismos dolores. Ahora tengo algo mejor, dignidad. Y eso me lo devolviste tú. Beckes cerró el cuaderno, lo abrazó contra su pecho por un momento, luego lo guardó en el bolsillo, se recargó en la silla y miró al cielo. Tú ves, Señor, aunque todos cierren los ojos, tú ves. En ese instante, una ráfaga de viento movió las ramas del árbol. Una hoja de limón se soltó y cayó, flotando lentamente hasta sus pies. Elena la levantó con una sonrisa. Sabía lo que significaba, porque cuando el alma ha sido rescatada, aprende a leer las señales del cielo. Y aunque Esperanza ya no estuviera en el patio, aunque sus huellas se hubieran borrado con la lluvia, Elena sabía que no se había ido del todo. Su corazón seguía latiendo en ella, y esa fue su mayor victoria. No necesitaba que nadie la aplaudiera, no necesitaba monumentos ni homenajes, solo necesitaba lo que ahora por fin tenía: silencio que no asusta, familia que cuida y un Dios que nunca deja de ver. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si llegó a tu corazón, si te hizo reflexionar, entonces ya cumplió su propósito. Ahora dime tú, ¿alguna vez has sentido que nadie te ve, que tu dolor pasa desapercibido? ¿Has guardado silencio por miedo, por costumbre o por pensar que así debía ser? Esta historia no solo es un relato, es un recordatorio, un llamado a abrir los ojos, a no quedarnos callados, a confiar en que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Y a creer con todo el corazón que Dios sí ve todo, hasta lo que tú callas. Cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de esta historia te conmovió más? ¿Has tenido un esperanza en tu vida? ¿Alguien que llegó cuando más lo necesitabas? Recuerda que aquí no estás solo. Somos una comunidad que valora las historias que sanan, que inspiran y que nos hacen mejores personas. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, porque cada semana te estaré compartiendo historias reales, impactantes, llenas de fe, valentía y transformación. Y no lo olvides, a veces los milagros no hacen ruido, pero llegan justo a tiempo. Nos vemos en el próximo video. Con todo mi cariño.